Hola, soy Pedro Moreno, estudiante de la maestría en Administración Pública. Hago este video en complemento del ensayo que escribí sobre los conceptos de gobernabilidad, gobernanza y políticas públicas. Este es un debate muy amplio y profundo de muchas dimensiones y miradas que de alguna manera pretende responder cuál es el rol y el papel del Estado, cómo interactúa con la sociedad civil en un contexto, por ejemplo, como el de América Latina y particularmente el de Colombia, en donde se encuentran unas desigualdades estructurales, en donde recurrentemente tenemos crisis en lo económico o en lo social y en donde la ciudadanía tiene una creciente, digamos, demanda que el Estado tiene que atender, las necesidades insatisfechas que el Estado tiene que atender. Y ese sentido, digamos, todo este abordaje lo quiero hacer desde mi experiencia en lo público como edil de la localidad de Teusaquillo, en un tema muy particular que es el Plan Especial de Manejo y Protección, que es un instrumento de ordenamiento territorial que he tenido la oportunidad de pronto de conocer y ver cómo se ha desarrollado en este territorio. Frente al tema, digamos, o al concepto de gobernabilidad, que se entiende como la capacidad del Estado para mantener el orden, para asegurar una estabilidad política y para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pero habla mucho, digamos, dentro de la eficacia del Estado, pues quisiera o involucré en el ensayo y quisiera hablar un poco de la metáfora de Daniel Lobato, que es un politólogo y un jurista argentino. Él hace una metáfora, un símil, de que la gobernabilidad es como un equilibrista que está sobre una cuerda floja, que está siempre sometido a diferentes fuerzas e intereses y movimientos que de alguna manera le van a desestabilizar y puede entrar en una crisis. Y me parece que es importante mencionarlo porque, por ejemplo, él habla de la gobernabilidad democrática, en donde no basta con un aparente estado, digamos, de estabilidad o de mantenimiento del orden, sino que la gente, la ciudadanía necesita realmente, legítimamente sentir que tiene canales apropiados para comunicarse con el Estado y satisfacer sus necesidades. Hay una legitimidad, digamos, frente a eso, hay una funcionalidad del Estado, digamos, las instituciones funcionan correctamente. Eso también tiene que estar involucrado en el término de gobernabilidad. La gobernanza, como la entiendo y como la planteo también en el escrito, es un término que puede ser además complementario de la gobernabilidad, porque no solo está en la dimensión del Estado y la eficacia del Estado, sino que involucra a la sociedad civil, involucra al sector privado. Y de alguna manera lo que pretende es ver cómo se generan consensos, cómo se toman decisiones desde lo colectivo, y para eso necesariamente hay que hablar de participación, hay que hablar de diálogo, hay que hablar de redes de colaboración que se creen, digamos, más allá de lo que el Estado promueva. Hay que hablar de rendición de cuentas, por ejemplo, y de transparencia, un ejercicio de transparencia. Entonces, casi que se vuelve una relación de doble vía, de trabajo en donde son como dos piernas, en donde las personas, para poder avanzar, tienen que estar apoyados entre el Estado y la sociedad civil. Y finalmente el concepto de políticas públicas, que ya voy a aterrizar más adelante a través de mi experiencia personal, es como ese elemento, ese elemento articulador también entre gobernabilidad y gobernanza. Es un instrumento del Estado que pretende, digamos, materializar sus decisiones y llevarlas finalmente a un desarrollo, a un tema en donde se puedan generar los cambios o se puedan generar los resultados y las metas que espera el Estado. Y pues digamos, la clasificación de una política pública se da de diferentes formas. Una naturaleza, digamos, depende de cómo distribuye el poder y cómo distribuye también los recursos. Eso puede ser, digamos, redistributivo, constituyente, hay muchas formas de poderla clasificar, o depende también del sector al que va dirigido, ¿sí? Digamos, hacia qué sector de la sociedad civil quiere, digamos, atender esa política pública, o se puede clasificar también desde el orden de gobierno, si lo hace el gobierno nacional, si lo hace los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Entonces digamos que hay muchas formas de clasificar las políticas públicas, pero es entendida como un instrumento para la transformación. Y en ese sentido, pues quiero iniciar entonces hablando de dos temas. Uno es la política pública que desarrolló el Distrito de Bogotá a través del COMPES 2 de 2019. Esto lo hizo en el 2019 porque Bogotá entendió que había un incipiente desarrollo de toda la economía creativa, de toda la industria de lo cultural, y que esta industria, que ese sector, si bien es importante, pues tenía una muy poca sostenibilidad, tenía muy pocas posibilidades de sostenerse en el tiempo. Esa política pública que se pensó para 20 años tuvo pues obviamente todas unas etapas, un tema de diagnóstico, recolección de información a través de diversas fuentes como el DAN, el Departamento Nacional de Planeación, la Cámara de Comercio de Bogotá, que encuentra también las características del sector privado, algunos estudios de universidades, se identifican actores, se hace un árbol de problemas en donde miramos
digamos, esto también es entender de que hay muchos intereses, a veces esos intereses son contraproducentes o van en contravía uno de otros. Entonces la política pública tiene que entender y vincular a la mayor cantidad de actores, se hace un mapeo de actores y a través del árbol de problemas se identifican las líneas de acción que puede desarrollarse. Y digamos, me parece muy importante que en el desarrollo de la política pública pues también se involucren una posibilidad de hacerle seguimiento a su implementación y posteriormente una evaluación. Eso hace parte del ciclo de la política pública. Para este COMPES que les menciono, que es el de la economía creativa en Bogotá, pues se encontró que ya incluso a 2024 los resultados están muy positivos, si bien hay todavía muchos retos, sobre todo en poder encontrar líneas de financiamiento adecuadas para un sector cuyos activos son más bien intangibles, es lo creativo, es propiedad intelectual y no son tanto, digamos, los tangibles como puede ser las obras físicas, un inmueble, temas que para la banca, digamos, permita garantizar los créditos. Hay unos retos muy grandes, pero permitió entender que ya, por ejemplo, el 5.5% del valor agregado que genera esta economía genera el 5.5% del valor agregado de la ciudad. Casi 20 billones de pesos le está generando la economía de la ciudad y que vincula cerca de 260.000, 270.000 personas a este mercado. Entonces, la política pública, si bien tiene muchas cosas que hasta ahorita están en implementación, tiene muchas aristas, tiene 5 líneas estratégicas de acción definidas durante el proceso de formulación de esta política pública, pues ya viene dando algunos resultados según sus propios informes de implementación. Y esta política pública es importante, ¿por qué? Porque efectivamente el caso de estudio que yo evidencio en mi, digamos, vivencia personal como edil de Teusaquillo, es que existen 5 barrios en la localidad de Teusaquillo, que son La Soledad, La Magdalena, Santa Teresita, Armenia, que son barrios donde hay una alta concentración de bienes de interés cultural. ¿Sí? Hay una historia de cómo fue construida la ciudad, una memoria, por ejemplo, de cómo el urbanista Karl Brunner desarrolló el Parkway y lo pensó como la ciudad jardín, con antejardines, con bastante presencia de un componente natural. Pero pues digamos que toda esa riqueza histórica, toda esa riqueza natural con el río Arzobispo, con el Parque como un bosque urbano, pues ha venido teniendo unas presiones muy grandes porque se han venido cambiando, la ciudad cambia mucho, unas dinámicas en donde actividades comerciales o actividades de alto impacto han venido tomando las casas que hay en este territorio. Estos bienes de interés cultural, por ejemplo, el caso de las universidades de la IMPAU, la Universidad La EXI, que vienen y toman estas casas en este territorio, van ampliando su actividad, su oferta académica, pero al hacerlo van destruyendo un poco la memoria histórica porque van adecuando esos espacios, esos bienes de interés cultural, de una forma que borra un poco esa memoria histórica. Pero aparte, alrededor de las universidades se crean ciertos conflictos. Por ejemplo, todos los estudiantes llegan de alguna manera, la mayoría de ellos llegan en motocicletas, por ejemplo, y eso permite que o incentiva a que haya un desorden en el espacio público, mucho ruido, empieza a generarse mucho ruido, no solo por la cantidad de gente que habita ahora de estos territorios, sino porque también se crean negocios como bolirranas, bares, gastrobares alrededor de las universidades para atender la gente, la cantidad de gente que va a este territorio. Y esas dinámicas económicas pues terminan influyendo mucho en cómo se generan estos conflictos sociales. Ahí es donde entra el distrito, en este caso el distrito de Bogotá, para entender cómo se puede solucionar esos problemas, garantizar o satisfacer las necesidades de las diferentes poblaciones y los diferentes actores. Y digamos, frente a este caso, la verdad fue que hubo muy poca acción del distrito, una insatisfacción general de todos los actores, principalmente de los residentes tradicionales de los barrios. Más o menos se estima un diagnóstico que casi 3.000 personas fueron expulsadas de estos barrios por las consecuencias de las actividades desorganizadas y de alto impacto que empezaron a generarse en el territorio. Y finalmente la gente, pues de alguna u otra manera, al no verse escuchados, al no ver creciendo un problema y que el distrito no había forma de comunicarse, no tomaba acciones contundentes, pues deciden hacer una acción popular. En esa acción popular que falla en 2019 a favor de los residentes y de algunas corporaciones, los residentes se vinculan en algunas corporaciones y veedurías, con el apoyo de la personería, pues sale a favor de esta acción popular y durante 4 años el distrito ahí sí obligado se
junta con las personas, hace cartografía social, ve también no solo el valor patrimonial inmueble, sino también lo inmaterial, las expresiones como las pacas digestoras, el circuito de Armenia, el Día de Velitas en el Pargo. Entonces empieza a armar todo el valor ambiental y patrimonial del territorio en conversación y en construcción colectiva con todos los actores, con las universidades, con los comercios que habitaban en el sector, y generan unas reglas. Este plan especial de manejo y protección es una norma de una categoría de urbanismo que es superior al POT. Entonces define dónde sí se pueden hacer unos usos comerciales, dónde no, bajo qué volumetrías, pisos, demás. Eso es muy importante porque organiza el territorio y después de 4 años pues se expide finalmente el 18 de diciembre de 2023 esta resolución. Ahora, el reto de aquí en adelante, esto es muy dinámico, es cómo se trabaja junto a las instituciones, que en este caso son el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con la policía, con la alcaldía local y las inspecciones de policías, por ejemplo, para controlar que no se adecúen o abran nuevos comercios en lugares donde el PEM no lo permite. Entonces ahí tiene que haber una entidad muy funcional para contrarrestar, y ahí es donde también, digamos, hay un diálogo permanente, una construcción colectiva entre la sociedad civil y el Estado, en este caso pues a nivel local. Pues nada, digamos, siento que este debate sobre gobernabilidad, gobernanza y políticas públicas es muy importante. Estoy haciendo mi proyecto de grado precisamente para entender cómo se articula las políticas públicas de promoción a las industrias creativas, que es una economía que va mucho más alineada a la conservación del patrimonio, cómo se puede potenciar las librerías, los teatros, la economía de escala vecinal con esta protección o salvaguarda del patrimonio. Me pareció un diálogo muy interesante. Creo que cada uno de estos conceptos contribuye a entender cómo es esa relación con el Estado, los niveles de participación, de retroalimentación e incidencia, y creo pues que el debate sigue abierto y lo podemos fortalecer.